Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestra charla informativa sobre la maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento. Entonces vamos a dar inicio al evento. Mi nombre es Jennifer Guerrero, yo soy la ejecutiva de mercadeo del programa. Les damos la bienvenida a nuestra charla informativa. Agradecemos mantener sus micrófonos en silencio, por lo que si deciden realizar alguna pregunta puedan hacerla mediante el chat. El objetivo de este espacio es darles a conocer de primera mano todos los detalles de tipo académico y diferenciales del programa, de tal forma que tengan la información necesaria para que puedan elegirnos como su opción en su proyecto profesional. Entonces, la interacción va a ser por medio del chat. También tiene la opción de levantar la mano, mediante el cual solicitan la palabra. Entonces, hoy nos acompaña un egresado destacado del programa. Él es Federico Vázquez Jiménez, es ingeniero químico, magíster en ingeniería de materiales, egresado de la maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento de AFIT. Actualmente se desempeña como director de innovación y proyectos estratégicos de Trones S.A., también como docente en la maestría en la Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT. También está con nosotros Catalina Álvarez Mesa, ella es magíster en Ciencias de la Administración, especialista en proyectos y coordinadora académica de la maestría, a quien doy la palabra. Bienvenida, Catalina. Bueno, ¿me están viendo bien en este momento y me están escuchando? Sí. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo Jennifer, yo soy Catarina Álvarez Mesa, coordinadora del programa de la Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento. Y hoy estamos aquí, o los convocamos hoy aquí, para conversar acerca de la llevar a la praxis la epistemología y la filosofía de la gerencia integrada de la innovación y el conocimiento. Entonces, por eso quisimos traer hoy aquí un invitado tan especial para nosotros, que es un egresado de la maestría, profesor de la maestría y practicante, ejecutor, gerente de estos temas que nos apasionan tanto, ha logrado llevar a la realidad esta integración, que es parte de lo que nosotros promulgamos en la maestría, que tenemos en nuestro discurso, y Federico lo ha hecho muy bien en su organización y como agente y actor del ecosistema. Representa muy bien los valores y lo que deseamos nosotros de los egresados en la maestría, entonces por eso nosotros lo tenemos hoy aquí. Entonces vamos a tener como dos momentos en esta conferencia, en este espacio también de conversación. La idea es que sea un espacio muy participativo, que tengamos bastantes preguntas en el chat. Entonces vamos a tener como dos momentos. Vamos a tener un primer momento de una conferencia de Federico, donde nos va a contar la forma en que Tronex ha logrado llevar a la práctica y a nivel epistemológico, praxeológico y axiológico esta integración de la gestión del conocimiento con la innovación. Ya él les contará un poco más del detalle de lo que les contará más en su conferencia acerca de estos temas y cómo los ha manejado él y cuál es su visión en la organización y cuál es la visión de Tronex. Y un segundo momento para un conversatorio donde tendremos preguntas, tanto del modelo de Tronex, de la forma de Tronex, y de la gestión del conocimiento y de la innovación y la mirada de Federico, como de la maestría. Entonces, la idea es que tengamos una participación muy activa, que dejemos las preguntas en el chat y que estemos pensando todo el tiempo acerca de estas reflexiones que Federico nos trae hoy y cómo podemos evidenciar o tomar esto en la maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento. Yo voy a estar muy pendiente del chat también, respondiendo preguntas, voy a estar hasta el final para atender cualquier inquietud que ustedes tengan, y en este momento entonces le doy la palabra a Federico. Federico, para nosotros es un honor que nos representes hoy aquí como egresado, como profesor, como actor del ecosistema regional y ya con una incidencia importante a nivel nacional. Tu empresa es un ejemplo en términos de innovación y conocimiento, entonces yo creo que es muy importante para nosotros que estés aquí hoy, y muchas gracias por tu participación. A todos, buenas tardes y espero disfruten.
Catalina, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo pues celebro mucho que se hagan este tipo de cosas porque siempre hay como esa duda cuando uno está en el ámbito profesional. Yo llevo 21 años trabajando como ingeniero en estas líderes del desarrollo de productos, investigación, innovación, un poquito menos en gestión del conocimiento, pero también llevo muchos años. Uno siempre se pregunta cómo lo diseño y entonces qué estudio y cómo complemento mi formación. Entonces yo espero que después de esta sesión haya, igual pues yo creería que va a haber más preguntas que respuestas, pero todas esas preguntas, en el ejercicio de hacerse preguntas está ese descubrir para dónde coge uno, cómo diseña uno exactamente ese futuro y sobre todo que no es para nada incompatible el tema académico, que está muy, eso es hasta, es como un insulto. Cuando uno está en la industria le dice es que usted es muy académico, como si eso fuera un insulto. Eso es al contrario, el académico es aquel que pide datos y hechos antes de hablar, que pide fuentes, etcétera. Entonces yo creo que hay una conversación muy pertinente entre la academia y la industria, y ambas uno puede estar en lo mejor de los dos mundos. Yo estoy desde la oficina en este momento, y el internet no está muy bueno. Entonces, si me desconecto un minutico, le pido a alguien que me haga una señita para repetir o retomar. No creo pues que tengamos mayor problema, pero por si las moscas. Les voy a compartir entonces mi pantalla para que entremos en materia, si les parece, y no sé si alguien tenga una observación inicial. Bueno, voy a quitar mi Te cámara. escuchamos súper bien y vemos ya tu pantalla. Perfecto, voy a quitar mi cámara para consumir menos ancho de banda. Bueno, lo que yo les quiero mostrar es a qué le apuntamos. Esto puede ser una mezcla de objetivo y de realidad. Hay muchas de las cosas que les voy a mostrar que ya trabajamos. Inclusive si uno quisiera, uno mañana mismo, alguno de ustedes puede ir a aplicar algunas de las herramientas que dan origen a los procesos de gestión de conocimiento, y con seguridad que van a encontrar resultados interesantes en lo que hagan. Pero lo que yo les pretendo mostrar es a qué le apuntamos en este momento en Tronex en términos de gestión del conocimiento, que como vamos a ver más adelante, como la organización es un sistema complejo, y uno no fortalece un lado de la organización, así como uno, si quiere fortalecer su cuerpo, pues no fortalece solamente un músculo o solamente el ser, uno se fortalece completamente. Entonces, así la organización, gestión de conocimiento es una parte fundamental, y ya les voy a explicar cómo sistémicamente tiene que ver con otras cosas. Inicialmente, una historia muy corta de Tronex. Tronex nace en 1950, pero realmente lo que nace no es Tronex, sino Codiscos. Codiscos es una casa discográfica que seguramente algunos han escuchado, y nace con el modelo de negocio de producir discos impresos en esos acetatos. Pero por allá en los años finales de los 60, principios de los 70, pasado por una pequeña crisis que la puso la tecnología. Eh, Su modelo de negocio y el dispositivo que vendían eran los cassettes. El cassette es esa cinta magnetofónica, seguramente a muchos de ustedes les tocó, al menos lo conocen, y eso era lo que se vendía. Pero entonces esa misma tecnología que trajo el cassette y que benefició pues a ese mercado, porque el cassette era un dispositivo mucho más robusto y se dañaba menos y duraba más, etcétera, pues hace que el modelo de negocio empiece a flaquear, porque con esa tecnología vino la grabadora de cassette. Entonces cualquiera podía grabar cassettes, de cassette a cassette, producir sus propios álbumes y grababan de la emisora correspondiente, etcétera. Entonces eso hizo que el negocio estuviera muy complicado para Codiscos. Entonces por allá, como les digo, finales de los 60 y principios de los 70 dijeron, pucha, nosotros no vendemos cassette, nosotros estamos en la industria del entretenimiento. Y observando la industria, se vio que en esa época empezaba a salir, por ejemplo, el radiotransistor.
y el radiotransistor, a partir del invento del transistor, era ese radio que yo tenía que conectar, pero ya se hacía portátil. Y había otros dispositivos, el Walkman, por ejemplo, donde uno reproducía unos cassettes, y otras cosas relacionadas con la industria del entretenimiento, como los juguetes, por ejemplo, que empezaban a demandar energía portátil por esa época. Para nosotros en este momento es muy común, pero en esa época no era tan común. Esa energía portátil son las pilas. Entonces, para fortalecer la industria del entretenimiento, Codiscos empezó a fabricar pilas en el año 72, aquí mismo, pues en estas instalaciones donde yo estoy hoy. Codiscos, digamos que eso no nos, yo después les contaré pues de Codiscos, solamente les cuento que el año pasado celebramos sus 70 años y llega un momento por allá a principios de la década del 2000, mediados de la década del 2000, que toda su operación estaba alineada, todas sus capacidades estaban fortalecidas para vender. En ese momento eran los CDs. También después del cassette vino la revolución tecnológica hacia el CD. Y de un momento a otro el mercado dijo, ya no voy a comprar más CDs. Entonces yo qué hago con todas esas capacidades. Yo sé producir CDs, sé empacar CDs, sé diseñar CDs, sé hacer carátulas, sé almacenar, sé vender, porque eso es una ciencia completa. ¿Qué hago yo con todas esas capacidades? Si el mercado ya no me va a seguir comprando. Entonces, descubrieron la manera de adquirir otras capacidades para mantenerse en el negocio y hoy en Codiscos nuestro modelo de negocio es en el streaming. Es un tema de derechos de autor, etcétera, y por eso Codiscos es una empresa bastante rentable y con bastante futuro en canales digitales tipo YouTube, Deezer, Spotify, e inclusive Codiscos es una generadora de negocios porque aquellas personas que trabajaban o trabajan pues para el departamento de diseño ya tienen una marca propia y empiezan a prestarle servicios a otros. Entonces fíjense que hay dos cosas de gestión de conocimiento. Cómo yo desaprendo a hacer un producto, el CD, y aprendo a hacer otro tipo de productos y servicios. Cómo hago ese análisis estratégico y ese cierre de brechas en las capacidades. Y en este caso de esta marca Panther, cómo yo aprovecho capacidades que tengo de diseño, de desarrollo de apps, etcétera, no solamente para lo que requiere mi compañía, sino para montar un negocio. Y Panther atiende a Teleantioquia, Panther atiende a Davivienda, etcétera. Tiene clientes por fuera, no solamente cliente interno de la organización. Pero como les digo, después hablamos de Codiscos. Por el lado de Tronex, que es a lo que vinimos a hablar hoy, Tronex nace como compañía en el 2000, o sea, en el año 2000, ya después de 28 años de producir pilas como marca de Codiscos, Tronex como marca, se dijo, venga, separemos las compañías. Entonces, Tronex nace como compañía en el año 2000 y empieza a consolidar dos verticales de negocio. Hoy Tronex tiene dos verticales. La primera vertical se llama la vertical de consumo masivo. Ahí el propósito es contribuir a la economía nacional, a la economía de los canales. Les quiero explicar mejor acá. A partir de vender pilas, se ganaron unas capacidades de comercialización y distribución. Entonces se llegó un momento en el que dijo, si ya sabemos vender pilas, ¿por qué no vendemos encendedores? ¿Y por qué no vendemos bombillos? ¿Y por qué no vendemos útiles escolares? Aprovechando esas capacidades para fortalecer aprovechar un negocio, ¿cierto? Al punto que ya, si uno le quita las pilas a Tronex Consumo Masivo, sigue siendo Tronex Consumo Masivo. Nosotros en nuestro proceso estratégico visualizamos que las pilas se van a dejar de utilizar, pero Tronex Consumo Masivo puede seguir. ¿Por qué? Porque las capacidades centrales no están alrededor del producto, sino que están alrededor de la comercialización y distribución con flota propia. La distribución es flota propia, llegamos a sitios súper apartados, etc. Entonces, fíjense que eso es un canal una vertical consolidada a partir de producir y vender pilas. Y se consolida la segunda vertical, que es la vertical de energía. La vertical de energía ya sí es alrededor del producto, es decir, la generatriz es la misma, la pila, pero ya el mercado, nos damos cuenta que el mercado demanda otras características de producto. O sea, que ya el propósito es ofrecerle al mercado soluciones de sostenibilidad, de eficiencia y de seguridad. Eso hace
que tengamos portafolios alrededor de las baterías. Por ejemplo, atendemos una arena estratégica de movilidad. Entonces, tenemos baterías para montacargas, baterías para drones, baterías para buses, para vehículos, etc. Tenemos otra arena estratégica que es la portabilidad. Entonces, tenemos baterías para equipos médicos, para otras herramientas, etc. Y empezamos a desarrollar una comercialización de otras soluciones, en este caso de paneles solares, de generación de energía a través de fuentes renovables, pequeñas centrales hidroeléctricas y eso, y todos los, digamos, periféricos relacionados para que esto funcione muy bien. Hoy, Tronex es estas dos verticales repartidas en estas unidades de negocio. Y para eso entonces necesitamos un modelo de gestión que nos permita aprovechar capacidades y consolidarnos y ser más poderosos en el mercado. La obligación de las compañías siempre es producir valor. Para eso existen las compañías. Pero producir valor también es para la sociedad. Necesitamos empresas que produzcan valor para la sociedad, pero que se produzcan valor para adentro, para ellas mismas. Porque si no, pues se pueden quebrar y no siguen produciendo valor para la sociedad. Entonces, para poderlo hacer, necesitamos un sistema, necesitamos sistemas operativos, sistemas de gestión. Y hemos venido consolidando en Tronex esta triada, que es la interacción entre la gestión de la estrategia, el direccionamiento estratégico pues, de la organización, la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación. Esa es una triada indivisible. Si uno habla de la una, obligatoriamente habla de la otra. Entonces, quiero explicarles un poco en este mismo orden cómo lo intentamos llevar a cabo. Inicialmente, nosotros hacemos ejercicios estratégicos como casi todas las organizaciones. Nuestra estrategia nos obliga a decir, bueno, no, ¿yo qué soy? ¿Yo en qué negocio estoy? Acuérdense de reinventarse uno por allá cuando Codiscos dijo, no vendemos cassette, estamos en el negocio del entretenimiento. ¿En qué negocio me percibo yo? ¿Y eso qué características tiene? De eso, en dónde quiero yo jugar y dónde no quiero jugar. La estrategia es muy importante uno definir dónde no se quiere jugar, ¿cierto? ¿A qué arenas estratégicas voy a renunciar? Porque el mercado no es atractivo, porque los costos operativos ahí en esas arenas son altos, no sé, porque la competencia es complicada. Entonces, ¿dónde quiero y dónde no quiero jugar? Y cómo ser exitoso allí donde escoja yo jugar. Y detectar qué nos lo impide. Yo no voy a entrar pues en el detalle de lo que hacemos pues de los análisis del mercado, el análisis PESTEL, del análisis de las fuerzas de Porter, todos estos análisis que hace uno normalmente cuando hace estrategia y que todo eso lo vacia en una matriz que todos conocemos pues como la FODA o la DOFA, etcétera. Pero básicamente ese es el ejercicio de estrategia. Muy importante es que haciéndolo uno tenga en cuenta, no voy a entrar pues en mucho detalle, en el propósito y el sentido del para qué. Acuérdense que las organizaciones tienen que tener un para qué. Nosotros lo hacemos utilizando este círculo de oro, el Start with Why de Simon Sinek, y el Ikigai. El Ikigai se utiliza mucho como para el sentido de la vida personal, pero también en la organización. El Ikigai pregunta, ¿usted en qué es bueno? Pero también qué ama hacer como organización, porque aquí entre estos dos se encuentra una pasión que le va a permitir funcionar muy fácilmente. Pero además, ¿qué necesita el mundo? Que usted no esté haciendo cosas que el mundo no necesita, por más que la ame hacer, que el mundo lo necesite y que además el mundo esté dispuesto a pagar. Ahí en donde confluyan esas respuestas está el Ikigai y está el Why de la organización. Ya después uno decide cómo derramar ese propósito en la sociedad para uno aportar a la sociedad y crecer como compañía. La obligación, como decía, de la compañía es materializar ese propósito, crecer para que cada vez tenga mejor alcance y mejor impacto y que le dé valor no solamente a los dueños, ¿sí? Porque no solamente de plata para los dueños, sino a todas las, fíjense, todas las partes interesadas que tiene una compañía y puede tener muchos más. Nosotros tenemos otros aliados del postconsumo de las baterías, etcétera. Todos ellos necesitan que nosotros existamos para producir valor. En resumen, uno en la estrategia dice cómo llegamos a ser imprescindibles, ¿cierto? A uno le dirán, no, es que no hay nadie imprescindible en este mundo, carreta. Pues, si a usted le quitan WhatsApp, pucha, WhatsApp es imprescindible para usted, casi, o al menos es muy difícil de sustituir, o algunos que le quiten Uber, no pueden vivir sin Uber, o Rappi, qué sé yo. Entonces, esas empresas han logrado ser imprescindibles para sus segmentos, no para todo el mundo, pero para sus segmentos, porque los logran conocer muy bien
y adquieren un conocimiento muy detallado de cómo ser imprescindible para esos segmentos. Y la pregunta del millón es entonces, sí, listo, ¿qué capacidades necesito yo para lograr ser imprescindible? Ahí entonces es, si yo planteo una estrategia, ¿qué capacidades necesito yo para lograr esa estrategia? Esa es una gran pregunta que los invito a que se hagan. ¿Qué capacidades necesito? Entonces ahí me conecta con lo que sigue. Capacidades es gestionar el conocimiento. Nosotros tenemos, digamos, unos procesos de gestión de conocimiento. Lo primero que hay que hacer es, bueno, esto es una copia real de lo que de los análisis que hemos hecho, está truncada pues por temas de confidencialidad, etcétera, pero es básicamente, hay que tener procesos de diagnóstico. Venga, cada iniciativa estratégica que usted tenga, ¿qué capacidades necesita? Entonces, para uno, necesita uno ciertas capacidades duras, capacidades blandas, etcétera. Las necesitan un nivel específico. Confírmenme, porfa, que ustedes ven mi cursor y no esté yo aquí moviendo el cursor como loco sin que ustedes... Sí, lo vemos. Perfecto. Sí, lo vemos. Sí, Listo. se ve muy bien. Entonces, muy importante en esos procesos de diagnóstico de conocimiento para la estrategia, que uno diga, vea, esta capacidad es súper crítica, la necesito en 9. Esta de acá es crítica, pero no tanto, entonces la necesito en 7. ¿Y qué nivel diagnostica uno? Fíjense aquí, por ejemplo, vea, esta es una calificación real y estoy mostrando aquí, pues estoy desnudando capacidades y falencias. Entonces, hay unas brechas importantes. Si esto es tan imperativo estratégico, pues hay unas brechas importantes para uno entrar a decir, vea, con estas brechas no somos capaces de cumplir la estrategia. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a priorizar esas brechas por cada una de las capacidades que, como les decía, son capacidades o técnicas o gerenciales o capacidades inclusive relacionales. Uno a veces menosprecia eso. Hemos encontrado casos donde gestionemos el conocimiento y no nos damos cuenta que el conocimiento relacional es importante. Alguien se va de la compañía y no le entregó los contactos a la persona que llega y resulta que ese conocimiento relacional ya el cliente no le contestaba sino al otro y entonces ahí se perdió un cliente por no valorar ese conocimiento de relaciones. Entonces es muy importante que uno acompañe ese diagnóstico de conocimiento con un análisis de cómo quiere que esos conocimientos entren a la organización. Uno no se puede dedicar a todos de una porque son muchos conocimientos, incluso yo aquí borré muchos, pues, pero hay que priorizar y hay que empezar a capturar y a cerrar brechas priorizando por los conocimientos más críticos. Y esto se pone pues en plan de acción, una cosa muy concreta. Como les digo, ustedes mañana pueden llegar a hacer esto a la organización, empezar a pedir la estrategia y revisar qué tanto pueden, digamos, llevar esto a la práctica. Pero no es ciencia de cohetes, es algo muy fácil. Fíjense que después del proceso de diagnóstico, uno puede hacer un proceso de adquisición con este tipo de herramientas. Fíjense la relación entre los procesos y las herramientas que uno usa. Herramientas puede haber muchas pues para este mismo. Entonces, el proceso de adquisición de conocimiento, o sea, el cierre de esas brechas, lo hago en la misma orden de criticidad. Como les digo, uno no puede dedicarse a todo al mismo tiempo. Y uno tiene que empezar a decir, bueno, a esto yo puedo formar la gente con la gente que ya tengo. Esta otra, yo tengo que formar esa gente trayendo profesores o las mando a estudiar, porque es un conocimiento crítico y necesito que los de acá aprendan, entonces que se formen afuera. Aquí hay unos conocimientos que son súper críticos, estratégicos, pero no le veo cómo formar a la gente, ya la gente está ocupada, no les cabe una capacitación más. Entonces, venga, ¿cómo hacemos alianzas? ¿Cómo hacemos fusiones y adquisiciones para cerrar brechas en negocios digitales? Si es un conocimiento crítico, y ojo aquí, uno no busca proveedores, porque pues ahí si es tan estratégico, pues uno no deja que el proveedor aprenda y chao, porque puede convertir en competencia. Si es tan estratégico, haga blindajes de eso como tipo alianzas, etcétera. Son, digamos, ejemplos de lo que utilizamos. Planes de desarrollo, ponga a la persona que se desarrolle solita, usted es capaz de 70-20-10, no sé si conocen ese modelo, pues que uno, el 70% de su formación es lo que uno hace, el 20% es por mentoría, por retroalimentación, etcétera, y un 10% porque se vaya y se forme en cursos o Coursera o cosas de esas. Hay unos conocimientos que se pueden generar, que puede uno tener, digamos, cierta formación
interna o que uno puede generar conocimiento mientras hacen la práctica. O sea, las mismas personas empiezan a generar conocimiento a partir de lecciones aprendidas. Y tenemos muchas otras herramientas para esos procesos. Si ustedes ven aquí, es muy importante. Hasta la número 7 la tenemos implementada. De aquí en adelante estamos en proceso de implementarlo. Entonces tenemos mapas de conocimiento para hacer diagnóstico, tenemos repositorio de aprendizaje y lecciones aprendidas para conservar y almacenar conocimiento. Bueno, diferentes cosas, pasando por Universidad Tronex, que a mí no me gusta pues llamar a las universidades corporativas universidades, pero pues son portales corporativos para adquirir conocimiento, para transferir conocimiento, para almacenar e inclusive para aplicar conocimiento. Y tenemos algunos pendientes de gestión de conocimiento por hacer. Yo me sueño con rotación de cargos. Yo trabajé, como lo decía, pues quien me presentó, trabajé en Corona y nos rotábamos los cargos. Ahí es un tema de gestión de conocimiento que tácticamente es complejo porque uno llega, cada 3 años cambia uno de trabajo, por ejemplo, y entonces llega un nuevo jefe al equipo de uno y cosas de esas, pero a largo plazo, pues es como personas capacitadas en muchas organizaciones dentro de la misma organización. Entonces, digamos que hay muchas herramientas y muchos procesos para poder hacer esa gestión del conocimiento. Que después de esto es que nosotros decimos, es que gestionar el conocimiento es materializar el propósito de la organización mediante el conocimiento necesario. Eso es gestión de conocimiento para nosotros. Y es muy importante que todo el mundo diga para usted qué es gestión de conocimiento. En mi organización, ¿qué es hacer gestión de conocimiento? Esto nosotros lo vemos equivalente a convertir conocimiento en valor, ¿cierto? Uno no solamente adquiriendo conocimiento, por ejemplo, si yo aprendo 5 idiomas, pues tengo conocimiento, pero eso, ¿qué tanto lo convierto en valor? ¿Qué tanto eso vale para la sociedad o para mí? Si lo tengo que aplicar. Entonces, es toda la gestión de conocimiento lo que al final, si uno lo hace bien, se convierte en valor. Hablando ya después de hablar de dirección estratégica y gestión de conocimiento, pues entonces, ¿cómo se unen todas estas con la gestión de la innovación? Y para eso, nosotros diseñamos un modelo de gestión de la innovación que es similar a muchos otros. Básicamente, el modelo te dice es qué frentes de trabajo son importantes, qué planes de acción debemos hacer, cómo le trabajamos a diferentes cosas. Y lo que permite un modelo de gestión de la innovación, en este caso que es modelo de gestión de la innovación, gestión del conocimiento, es que como organización se nos ocurran esos futuros de la organización. Y no solamente que se nos ocurra, porque si no lo tenemos, a veces no pensamos de la misma manera, entonces se le ocurre a uno, a un gerente se le ocurre cuál puede ser el futuro, al otro se le ocurre, de pronto hablan y de pronto no. En cambio, si tenemos un modelo, hace que se nos ocurran a todos como sistema, como organismo, como organización, se nos ocurren esos futuros. Y no solamente se nos ocurre, sino que nos da la manera de alcanzar y lograr esos futuros. Eso es lo que hace aplicar un modelo. El modelo no garantiza pues el futuro en ninguna medida, pero tenerlo sí puede invitar y dar ciertas pautas y ciertos acuerdos para que uno logre esos futuros de la organización y empezar a hacer que la organización, como decía ahorita, crezca y genere valor. La innovación también hay que definirla y para nosotros, y esto es muy también después de peluquearla mucho, después de discutirla, de quitarle cosas, si ustedes ven, quedan muy también como el manual de Oslo de la innovación y todo esto, a veces de muy de libro, es simplemente hacer cosas que hacemos hoy y sobre todo que generen valor. Ojo con esas dos condiciones, porque uno puede hacer cosas diferentes, ¿cierto? Y venirse de corbata, porque yo nunca me vendo, pero esa diferencia, ¿qué tanto agrega valor? O llenar mi pared de post-it porque yo soy muy loco y entonces, sí, pero eso ¿qué tanto está apuntando a generar valor? ¿Cierto? Entonces, fíjense en las dos condiciones. La innovación debe generar valor y el objetivo de una compañía no es en ninguna medida ser innovadora, no puede ser. El objetivo es crecer a la compañía y entonces la innovación es una herramienta para ello. Y más importante que definir qué es innovación es definir qué es hacer gestión de la innovación. Y es que eso que definimos como innovación se pueda dar de manera permanente y de manera sistemática y que produzca resultados. ¿Y cómo se logra esto? Pues con todos esos frentes de trabajo que les acabo de decir. O sea, las personas son importantes, el ADN y la cultura, las métricas que utilicemos, los procesos, y aquí digamos que intentaré hablarle de algo. Una de las cosas importantes es la estrategia. ¿Qué tan importante es la estrategia? Pues ya vimos todos esos procesos estratégicos que hacemos. Nuestra estrategia es una estrategia de crecimiento, como el 99% de las estrategias, casi todas son estrategias de crecimiento. Y el crecimiento lo queremos dar en negocios actuales, pero también en nuevos negocios que no tengan que ver, así como les he explicado algunos de ellos. De esto se ocupa
digamos que en la estrategia diga, para usted crecer en negocios actuales y crecer en negocios nuevos, necesita conocimientos y capacidades. Y usted, hay unos conocimientos y capacidades que ya tiene actuales, pero hay otras que no tiene, hay unas que necesita nuevos. O sea, usted tiene conocimientos actuales para los negocios actuales. Con esos conocimientos actuales, como lo vimos ahora, usted puede montar nuevos negocios, aprovechar esas capacidades para montar negocios nuevos en otros mercados o lo que sea. Pero definitivamente, si usted cada vez va siendo una organización que aprende y sabe aprender, pues esos conocimientos y capacidades nuevas que esté, digamos que el fruto de ese aprendizaje organizacional, pues le ayudan a operar mejor los negocios actuales y a crecer y a cerrar brechas en esos nuevos negocios, obviamente. Hay, ya como les decía, un montón de procesos como los que les di de ejemplo ahora de gestión de conocimiento, procesos de diagnóstico como el que les mostré, que tengo y que necesito para lograr la estrategia, procesos de adquisición, procesos de transferencia de conocimiento, preservación de conocimiento, que si alguien se va, pues el conocimiento quede en la organización. Hay muchos procesos y por ende muchas herramientas que ayudan a gestionar el conocimiento. Fíjense que esto entre estrategia y gestión del conocimiento, cuando yo hago toda esta gestión del conocimiento, lo que estoy haciendo es creciendo en negocios actuales, en negocios nuevos, y de eso se ocupa la gestión de la innovación con esas metodologías, con Lean Startup, con el Design Thinking, con todo esto que hace que uno crezca de manera ordenada para ser rentable, sostenible, enfocado. No voy a explicar todo lo del modelo, pues no es el momento, eso será otra sesión de pronto, pero quiero explicar como algunas de las cosas más relevantes. Por ejemplo, qué procesos son importantes en el caso Tronex. Nosotros tenemos dos conjuntos de procesos. El primero, los procesos de innovación que cuidan el hoy. Ahí hay dos. El negocio de hoy se cuida siendo cada vez más eficientes, o sea, excelencia operativa, que lo que hacemos hoy lo hagamos cada vez mejor, con menos desperdicio, en menos tiempo, con mucha más eficiencia. Y además, cómo ampliamos la oferta de productos y servicios, que eso también cuida el negocio de hoy, pero va mirando un poquito más a futuro. Y lo segundo es cómo nos empezamos a apartar de los negocios de hoy asegurando el futuro, y para eso tenemos una metodología que se llama Tronex del futuro, que básicamente es una metodología sacada de Harvard Business Review que mira qué tendencias hay. Uno no monta un negocio en algo que se vaya a acabar, uno no monta un negocio en de escribir, que ya si queda una, pues es mucho. Entonces, ¿qué tendencias hay? Para que solamente el crecimiento de esa tendencia tecnológica, social, etcétera, solamente el crecimiento del mercado solito lo vaya uno arrastrando, le dé oportunidades de aprender y crecer. ¿Qué tendencias hay? Segundo, en esas tendencias, ¿dónde puedo yo encontrar negocios? ¿Cierto? No en todas partes uno puede, no en todas las tendencias tiene negocios. Hemos analizado, por ejemplo, temas de nanotecnología. Para nosotros, hoy la nanotecnología no aseguramos de que haya negocio, entonces lo tenemos por ahí en stand-by. Y hay otras parecidas, el blockchain es otra que tenemos ahí en stand-by, es una tendencia, pero todavía no encontramos el negocio ahí. Bueno, ya está en esas dos en particular, ya tenemos algunas pues que después les contaré. Y por último, ¿qué capacidades tengo yo? Lo que hemos venido hablando toda la conversación, ¿qué capacidades tengo yo para poder lograr que ahí en esto esté esas oportunidades y poder cazar y elegir yo esas iniciativas que me cumplen con esas tres preguntas? Ahí es donde yo lo de crecimiento. Estos dos son los procesos y hay unos procesos transversales, pues, que son la vigilancia estratégica, es un proceso importante en todo este tema de gestionar la innovación y el conocimiento, todos esos procesos de gestión de proyectos, los procesos de gestión de los recursos, cómo buscar recursos internos, cómo hacer los presupuestos, todo eso es muy importante porque eso sostiene todos esos modelos. En temas de ADN y cultura, nosotros tenemos un modelo de transformación cultural que se llama LEAF, Liderazgo, Innovación y Valores. Hoy les estoy mostrando la I de este modelo. Y lo que invita es a hacer una transformación cultural. Nosotros queremos que las personas en Tronex tengan unos rasgos comportamentales que los ponemos en función de la actitud, porque las capacidades son importantes, pero si uno no tiene la actitud de aplicar esas capacidades y esos conocimientos, pues no tiene nada. Y en sí, la actitud y esa pasión es cultura, y la cultura es conocimiento en sí mismo, es conocimiento tácito de la organización, es un conjunto de marcos mentales, etcétera. Entonces, las actitudes también son capacidades de las personas. Entonces, tenemos cuatro, una decimos es, tenemos
que tener pasión más método, porque ahí es donde están los resultados. No mucha pasión o solamente pasión, porque pues ahí están los más arriesgados, los que invierten mucha plata y pues corren riesgos. No mucho método, porque pues o no todo método, porque hay gente que planea y se queda planeando y le da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos esas dos cosas? La combinación es pasión más método. Lo siguiente es actitud asociativa, colaborativa y participativa, que yo sepa trabajar con otros y no solamente al interior de la organización, que es muy importante, que yo me baje del ego, que las ideas no pertenecen a una persona sino a todos, que los fracasos pertenecen, eso es saber trabajar en equipo, eso no es tan fácil como parece, pero es muy importante. Sino también involucrar, lo participativo tiene que ver con involucremos clientes, proveedores, involucremos universidad, empresa, estado, empresas sociales, etcétera. Todo eso entra a ser parte de lo que llamamos nosotros innovación abierta e incluyente. Entonces es muy importante aprender a tener trabajo asociativo, colaborativo y participativo. Tercero, actitud de reto. Esto tiene que ver con el agilismo, que uno pueda tener esa mentalidad de mejoramiento incremental iterativo, que no le dé miedo fracasar, pero entonces que tome riesgos calculados, que tampoco le vaya a tirar al agua sin salvavidas, pero que empiece a tirarse en la parte menos profunda, que desafíe uno el statu quo y se arriesgue a decir hay mejores maneras de hacer las cosas que yo estoy haciendo. Eso es tener actitud de reto. Y por último, pero no menos importante, el tema de actitud ambidiestra, que el ambidextrismo organizacional, que si no lo han escuchado se los dejo de tarea, se puede implementar de una manera práctica, que se ejecute el ambidextrismo como el explotar muy bien el negocio que tenemos, sacarle el máximo provecho, porque al final eso es lo que nos da la plata y la caja hoy, pero no olvidarse uno de explorar. Y ahí es donde está el Tronex del futuro, en ese explorar, y hay que balancear muy bien esos pendientes y esas actividades de cada una de las personas. ¿Qué produce esto? Para que vamos cerrando. Produce una organización que aprende. No sé si han visto por ahí una psicóloga que se llama Carol Dweck, que dice el mindset, el libro de ella se llama El Mindset, y es que la organización no es, uno no puede definirse, no es que yo soy bueno para las matemáticas, no, usted no es, usted tiene que concebirse como un proceso y la organización tiene que ser así, tiene que ser una organización que esté gestionando su conocimiento y conduciendo su conocimiento, aprendiendo y desaprendiendo, porque a veces la gente se queda en el aprender, pero es muy importante el desaprender. Acuérdense del caso Codiscos, cuando ya no podía vender más CDs y le tocaba desaprender, pero aprender otras cosas. Uno tiene que decir, no, yo no soy malo para esto, yo no llego a este mercado, sino aún no soy capaz, y eso es lo que le da a uno esas brechas para que la organización solita crezca y aprenda. Un tema de pensamiento sistémico para nosotros es fundamental, el pensamiento sistémico, cómo nos concebimos nosotros como parte de un todo, ¿cierto? Que no somos áreas separadas, sino que somos todo un sistema, todo un organismo, que las cosas que uno hace aquí se sienten en cualquier otra área por separada que esté. Eso es muy importante, concebir a la organización como un sistema. Para eso, lecturas sugeridas a Peter Senge en su quinta disciplina y otros que hablan mucho del pensamiento sistémico organizacional. Hacer las cosas correctas antes de hacer las cosas correctamente. La gestión del conocimiento debe ir para que sea práctica, y ojo con eso porque muchas personas, y conozco organizaciones que se pierden allí. Para que sea práctica, la gestión del conocimiento tiene que ocuparse no de hacer las cosas correctamente, porque queda uno con un montón de expertos que no agregan valor y que hacen las cosas muy bien, pero resulta que esos negocios no son los que impactan o no saben priorizar, etc. Entonces, primero hay que hacer las cosas correctas y después empezar a ocuparse de hacerlas correctamente, pero no al revés, porque terminan haciendo cosas que no tienen relevancia ni impacto para la organización. Y estoy seguro que si analizan sus organizaciones, hay muchas personas que hacen las cosas muy bien, procesos súper bien, pero son procesos que agregan poco valor e inclusive destruyen valor en la organización. Un mindset infinito. Hay otra lectura sugerida que es James Cars, o Simon Sinek también tiene un libro del 2019, creo que lo sacó, que es Los Juegos Infinitos. Y es en la vida hay juegos finitos que tienen un inicio y un final,
como los juegos deportivos, etcétera, y uno tiene una mentalidad muy finita, ¿cierto? Que uno empieza y termina. Pero los negocios son temas infinitos, o sea, ahí no está uno para ganar, llegar a una meta, sino que eso es infinito. Usted llega a una meta y tiene que seguir con la otra y con la otra, y los negocios son de mentalidad infinita. No hay tal cosa como ganar en el negocio, usted no llega a ningún lado. Entonces uno es, un modelo de innovación es para usted estar creciendo y avanzando permanentemente. Confianza como base, que sea creciente. La confianza es la base de todo. Cuando hace tiempo había los trabajos que eran más manuales y más de fuerza, etcétera, pues ahí se basaba en el tema de la represión, el miedo, ¿cierto? El capataz decía, haga esto, esto, y la persona no tenía casi ni qué pensar. Hoy casi que todos nuestros trabajos, unos más que otros, también los invito a analizar cuáles más que otros, están basados no en el miedo, sino en la confianza, porque son trabajos basados en la creatividad, en tomar decisiones, en tener un montón de información, en buscar información para tomar las decisiones y ser creativos y resolver problemas y conducir a la organización por el lado que es. Si no existe la confianza, pues la productividad se cae porque yo no puedo tomar decisiones, sino que le tengo que preguntar a mi jefe y el jefe no le va a soltar a usted presupuesto porque no confía en usted, entonces la productividad se va al piso. Se demora uno mucho para tomar decisiones, se demora uno mucho para avanzar, se demora uno mucho para hacer proyectos, en este caso de innovación, etc. ¿Cómo aprendemos a abrazar la incertidumbre? Aplicar todo esto nos ayuda a que nosotros digamos, sí, es que la incertidumbre es parte de todo esto, no le tengamos miedo, a veces no vamos a saber qué hacer y eso es bueno también. Eh, Hay que tomar riesgos calculados, hay que saber que vamos a ver cómo nos da, vamos a ser pilotos. Hay organizaciones que ni siquiera se les pasa por la cabeza hacer ensayos y no venga, invirtamos, y eso es muy importante, abrazar la incertidumbre que hay inherente a los procesos. Y por último, ser imprescindibles, una mentalidad de cómo logramos ser imprescindibles. Yo ahorita les contaba el caso pues digamos, de una organización que es imprescindible, como un WhatsApp o la app de Bancolombia, cosas que son muy imprescindibles para nosotros, son pero a nivel personal, uno también puede ser imprescindible por organización si uno aumenta esa generosidad, y trabaja con toda su creatividad al servicio de la organización, para gestionar conocimiento, para gestionar innovación. Uno aporta mucho. Es más, a nivel de áreas, a escala del ámbito de las áreas, la mentalidad de ser imprescindible es muy importante porque las áreas, sobre todo internas, por ejemplo, el área jurídica de la organización, ¿será que el área jurídica es imprescindible para la organización? Uno puede decir, pues es que no tenemos otra opción. Uno no puede ser imprescindible porque la organización no tiene otra opción de que el mismo abogado con el área jurídica. No, tiene que ser imprescindible porque presta tanto servicio, tan buen servicio el área jurídica, que para nosotros no, si tuviéramos otra opción, seguiríamos con la misma área jurídica. Entonces, como las áreas internas y externas nos volvemos imprescindibles para la organización, entregamos tanto valor. Todo eso es lo que intentamos que produzca implementar todo esto. Con esto cierro. Espero que les haya, digamos, aportado valor, que les haya logrado ejemplificar cosas de las preguntas que se hace uno. Mucho de esto es, digamos, alineado, y Catalina me corregirá, con la filosofía de la maestría, cómo la maestría hoy está invitando a que las organizaciones también tengan ese componente académico y riguroso porque eso les aporta muchísimo valor, y cómo hacer que todo esto, para que aporte valor, tenga que ser ejecutado y llevado a la práctica. No sé si hay preguntas, alguna inquietud. Bueno, yo quiero entonces empezar como abriendo un poco el tema. ¿A mí me están escuchando bien? ¿Me están escuchando redundante? Yo te escucho perfectamente. Listo. Entonces, primero, Fede, darte las gracias por compartir este conocimiento, esta información con nosotros. Yo creo que parte de la dinámica de lo que busca la maestría, no solamente a través de los egresados, sino también la maestría en sí, es no un proceso de evangelización, no es que sea un proceso de evangelización, pero sí lograr hacer conciencia de la importancia de esta integración del conocimiento y la innovación, sobre todo a nivel estratégico, como tú lo planteas.
Entonces, yo creo que viendo esto en términos de casos, de cómo las empresas de verdad lo están haciendo y que es un asunto que puede ser real, porque muchas veces esos asuntos de conocimiento parecen muy etéreos, muy gaseosos, pero son asuntos que se pueden llevar a la realidad y yo creo que Tronex es un ejemplo de eso. Eh, Muy interesante la forma en que lo están realizando, entonces muchas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Así es que se forma ecosistema, compartiendo conocimiento, no dejándolo solamente, no todo para uno solo o para la organización sola, sino creciendo todos. Entonces, este ejercicio que tú estás haciendo es gestión de conocimiento itself, en sí mismo. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte cómo la maestría eh, aportó o en qué momento de la maestría tú sentiste que de verdad se podía hacer esa conexión y cómo aportó para ese cambio de paradigma o a fomentar el paradigma que ya tenías y cómo entonces eso ayudó a formar o aportó a la formulación de esta estrategia y este modelo que en este momento pues podría ser algo incluso escalable a otras organizaciones, como yo lo veo, pues me corregirás. Bueno, pues yo, digamos que si el modelo le sirve para que alguien lo adapte, pues, digamos, disponible, pues todo lo que les acabo de mostrar, que como les digo, muchas de esas cosas las tenemos, pero todavía nos falta mucho y un modelo siempre va a ser eso, ¿cierto? Es como el cuento de qué es la utopía y la utopía sirve para avanzar. Si yo me muevo 10 pasos, ella se aleja de otros 10 pasos, pero para eso es precisamente para uno ir persiguiéndolo, para eso es estas cosas. Entonces, pues para responder a tu pregunta es, pues el modelo es definitivamente, digamos, está disponible para quien quiera mirarlo. Y personalmente yo, digamos, yo estudié la maestría en el año 2006, tal vez. Yo venía trabajando gestión de la innovación, bueno, gestión de la innovación desde el año 2000 más o menos, con desarrollo de productos y todo esto. Más innovación que gestión de la innovación y ya más adelantico gestión de la innovación. Y gestión del conocimiento alrededor del año 2005 más o menos, ¿cierto? Apenas, perdón, yo estudié la maestría en el año 2016, qué pena. Y gestión del conocimiento a partir del año 2005, 2006, fue mis primeras aproximaciones con eso. Y la maestría para mí fue un aterrizar algo que para mí era muy teórico, ¿cierto? Que para mí era muy hipotético, que yo decía, las organizaciones donde yo he trabajado pueden usufructuar más el conocimiento que tienen, pero ¿cómo lo hacemos? A la maestría, estudiarla y pasar porque digamos, todos los procesos que pasa uno de qué es hacer innovación, qué es una organización, qué es la innovación dentro de una organización, cómo son esos procesos de dirección, cómo tienen que ser para que se den esa generación de gestión del conocimiento, esa gestión de la innovación, cómo se tienen que dar todos esos procesos, fue descubrir que es la organización desaprovechando la potencia y el valor que puede tener gestionar correctamente el conocimiento y las capacidades. Entonces, para mí fue un antes y un después. En ese momento, digamos que yo trabajaba en Corona y yo empecé a aplicar todo esto, que como te digo, para mí eran hipótesis, pero al verlas en la maestría, al ver soporte académico de todo esto, y el soporte académico quiere decir experiencias documentadas, yo empecé a aplicar cosas y se fueron dando, y no solamente eso, sino que otras personas viéndolo dijeron, ah, es que eso sí puede ser por ahí, y entonces empecé a lograr confluencia de muchas personas y fue muy interesante. Entonces, mi experiencia con la maestría fue muy positiva, tanto así que todavía estoy por aquí dando lidia y me quedé con algunas de las materias que se dictan en ella, con una, por el momento. Estás en mute. Ya. Yo Federico, veo unos chats. sí, hay varias preguntas en el chat. Yo quisiera, mientras leemos algunas de esas preguntas, que nos cuentes desde tu perspectiva gerencial, cómo ha sido el tema de la gestión de la innovación y el conocimiento durante la pandemia y cómo podría detonar o afectar eso post pandemia. Es decir, por qué es importante la gerencia de la innovación y el conocimiento o no en un mundo post pandémico, por ejemplo. Y ahora en el momento, cómo ha sido
el trabajo durante la pandemia. Usted me debe haber mandado las preguntas con anticipación para no corcharme con todo eso, pero bueno. El proceso de pandemia para nosotros fue muy interesante. A nosotros nos cogió como a casi todos pues de improviso y nos mandó a trabajar de manera remota en marzo, y abril fue un mes desastroso para Tronex, de los peores meses en la historia de los 20 años. Entonces, precisamente dijimos, venga, que esto no lo podemos manejar aquí. Aquí la situación nos está demandando unas capacidades que no tenemos. Entre ellas, capacidades gerenciales, capacidad de administrar a la gente, administrar el susto, administrar un recurso que se hacía cada vez más escaso, etc. Entonces, lo que hicimos fue que nos dividimos en dos. Un comité de acción, que lo llamamos inclusive, yo lo llamé de reacción, y ellos me dijeron, no, ¿cuál reacción? Aquí no vamos a hacer reactivo, vamos a hacer comité de acción. Y un comité de estrategia. ¿Por qué? Porque había personas, todos estábamos pensando en comprar desinfectante, en las disposiciones del ministerio para que la gente pudiera entrar o no entrar, en quién se quedaba en la casa, en cómo sacar los aplicativos para que la gente informara si tenía fiebre o no, etcétera. Entonces, eso nos distraía del negocio. Entonces, una gente se quedó pensando en eso, concentrada en eso. Y otros, yo hice parte de ese segundo comité, del comité de estrategia, que nos empezamos a analizar es, bueno, el negocio para dónde va. Esta gente ya está cuidando las personas, está cuidando el flujo de caja, el negocio para dónde va. Nuestros clientes quedaron mal parados, nuestros proveedores quedaron mal parados. Como empezar a evaluar esa gestión estratégica. Gestionar el conocimiento es exactamente eso, es uno evaluar sus capacidades para una situación en especial. Cuando hicimos eso, empezó nuevamente los resultados a darse, empezamos a aprovechar condiciones que había en el mercado, y al final agosto fue el mejor mes de toda la vida de Tronex, y 2020 fue el mejor año de toda la vida de Tronex. Nosotros crecimos 23% en el 2020 con respecto al año anterior, que había sido un muy buen año, y eso da fe de que, vea, las metodologías y estas cosas, si uno las sabe aplicar, pues sirven, y precisamente, digamos que forma capacidades de ser adaptables, porque lo importante no es que la gestión del conocimiento es para coger capacidades, no, es para coger la capacidad de aprender y desaprender rápidamente y adaptarse rápidamente. Hay una cosa importante que dicen por ahí, no es que la gestión del conocimiento es para resultados a largo plazo, entonces hay que, fíjense que no, o sea, si yo adquiero la capacidad de ser flexible, si me adapto a un agilismo, cosas de esas, yo soy capaz de responder rápidamente, de desaprender rápido y de aprender rápido, que es lo más importante en una organización. Muy de acuerdo, Fede, en ese tema de la capacidad adaptativa, ese tema de la flexibilidad a partir de la organización que aprende. Entonces yo creo que muy importante, y yo creo que eso se conecta con la filosofía que se trabaja pues en la maestría. Tenemos muchas preguntas. Por aquí hay una que dice, el tema cultural es un factor determinante que puede matar cualquier estrategia de innovación. En tu caso, en Tronex, ¿qué curva hubo en este aspecto? Me imagino que entonces se refiere también qué curva en este aspecto hubo, términos de años, meses, etcétera. ¿Cómo fue esa curva? Me imagino que de aprendizaje en términos de la estrategia. Bueno, si entiendo tu pregunta es ¿qué curva hubo para el modelo? No hubo, hay, ¿cierto? Uno normalmente siempre va a tener, y pues no solamente lo he vivido en Tronex, sino que lo he vivido en otras partes, uno va a tener una distribución de la gente, ¿cierto? Va a haber personas que le apuestan a esto, que simplemente por ver cosas diferentes le hacen y se trasnochan y trabajan extra. Hay otras que cuando ven eso de pronto como que ensayan, perdón, pero no se deciden mucho. Y hay otras que ni porque le paguen extra se quedan y eso. Entonces es muy importante que uno, perdón, que uno tome eso como un proceso normal y que aplique temas. Nosotros aplicamos gestión del cambio, tenemos un modelo que es ADKAR. Yo soy más no del ADKAR, sino de alguien que se llama Kotter, pero al final eso es lo mismo, pero gestión del cambio es para dar esos cambios, muy recomendado Kotter, y mi iceberg se está derritiendo y todo eso para que lo revisen por ahí, pero es usted coge esas personas, esos adoptantes tempranos a los que primero le apuestan al tema, empieza a trabajar, así sean 3 personas, ya después la gente se les va uniendo, la envidia causa un buen movimiento cultural, y con la cultura también es como con el conocimiento, usted qué rasgos culturales necesita
y cómo está y cómo puede cerrar brechas. Yo soy enemigo de las, digamos, de traer grupos de teatro y todas esas cosas simbólicas. Creo que eso no cambia la cultura, de pronto da ciertos mensajes, pero yo no soy muy de eso. Me perdona, pues sé que debe haber gente de gestión humana que apelan a veces a eso, pero los mensajes hay que dar haciéndolos. O sea, ¿cómo aprende uno a gestionar proyectos? Gestionando proyectos. Entonces, venga, que nos equivocamos las primeras veces, pero cada vez vamos aprendiendo y así se va generando cultura. La cultura del ejecutar. Si uno ejecuta rápidamente, si no se queda pensando y previendo, se nos va a ir bien o mal, sino si uno ejecuta, ahí es donde está la verdadera transformación cultural. Pero es un proceso permanente, o sea, nunca vamos a terminar, ni Bancolombia, ni Apple, ni Nutresa tienen el tema ya resuelto en cultura, es una conversación permanente. Listo, hay otra pregunta. Muchas gracias, Fede. Hay otra pregunta que habla de si hemos tenido psicólogos que han realizado la maestría. ¿Cuáles son los campos de acción que tienen dentro de las organizaciones los psicólogos con esta maestría? Yo creo que en términos de el campo de acción en las organizaciones de los psicólogos. Tenemos hasta médicos. Tenemos hasta médicos. Yo creo que es importante hablar de esto. Yo no sé si ahorita voy a hablar un poquito y Fede me complementa en ese sentido. En términos de gestión de conocimiento, incluso desde la teoría de creación de conocimiento, de los teóricos académicos y en la práctica se ha evidenciado permanentemente el asunto de la diversidad, caos creativo a partir de la diversidad y el asunto de la diversidad en los equipos y en la organización es fundamental. El hecho de trabajar, de generar síntesis, pero a partir de la diferencia es muy importante. Y yo creo que ese ha sido uno de los diferenciales de la maestría. En la maestría hemos tenido médicos, hemos tenido ingenieros biológicos, mecánicos, químicos, ingenieros de todas las ingenierías. Hemos tenido pedagogos, terapeutas de familia, profesores de inglés, arquitectos, artistas, hemos tenido chefs. O sea que ha habido, en términos de backgrounds y de historias de vida, hemos tenido una diversidad importante. En términos demográficos también hemos tenido personas de todas las edades, desde los 26, 27 años hasta personas con 45, 50 años que quieren estudiar y que quieren seguir formándose. Entonces, en términos de si hemos tenido psicólogos, hemos tenido también terapeutas de familia y normalmente estas personas se han desempeñado mucho en áreas de gestión de talento humano o de áreas sí, en general de talento humano, donde normalmente hay como varias líneas en términos de la acción de gestión de conocimiento. Hoy nosotros consideramos que es un asunto estratégico, que está en el lápiz estratégico, pero la realidad de muchas organizaciones es que tienen el área de gestión de conocimiento en talento humano y allí hemos tenido una incidencia de los psicólogos de una forma importante, porque también son unos movilizadores de la innovación y el conocimiento en las organizaciones. Entonces, pues sí, el asunto de esa área de acción desde los psicólogos que ejercen y que también trabajan en asuntos gerenciales y administrativos, pues hemos encontrado que tienen unas oportunidades muy importantes para la movilización de estos temas en las organizaciones y que tienen una incidencia y una capacidad de incidir bastante importante. No sé, Fede, ¿cómo quieres complementar ahí? Ve, yo, digamos que mi formación y mi primera maestría que fue en ingeniería, hacía que mi ego pues fuera así como peor que el que tengo ya. Que la gestión humana pues yo no sé. Y después me fui dando cuenta de que lo sistémico de la organización hace que el conocimiento no tenga fronteras. El modelo educativo hizo que haya formaciones así, pero el conocimiento no tiene, o sea, todos tenemos algo de psicólogos, todos tenemos, etcétera. Y eso mismo hace que para una compañía, sea cual sea, para una organización, cualquiera que sea, o sea, una organización unipersonal o para una organización del Estado, para una organización privada como Tronex, para cualquier organización, materializar la estrategia tiene que posarse en los hombros de todos y uno de esos hombros muy importante es el hombro de las personas. Y ahí el papel, por ejemplo, de los psicólogos, de los antropólogos, de todas las personas de las ciencias humanas, que no va a dar la discusión de si son o no ciencias, pues eso no me importa, de toda la discusión de las ciencias humanas, sean fundamentales y que, por ejemplo, en una
tú lo decías, el área de gestión humana. El área de gestión humana no está para que le pague bien a la gente, pues sí, también, para que contrate, no, el área de gestión humana es cómo acompaño a la compañía desde lo humano para que logre la estrategia, para que crezcamos. Entonces tiene que estar preguntándose, pues, pucha, bueno, ¿qué capacidad necesitamos? Usted necesita, su área que necesita que le forme, necesitan inglés, venga, y el área de gestión humana puede gestionar eso. Necesitan conversar, hágale. Hay líderes que están medio desalineados. ¿Cómo ayudamos a esos líderes a que se vuelvan y se alineen? Entonces, el área de gestión humana es fundamental y así puede haber muchos ejemplos de papeles y roles fundamentales dentro de la organización en donde los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos tengan protagonismo en alcanzar la estrategia. No sé si con eso pues respondo la pregunta precisa que nos hace. Yo creo que de todas maneras por aquí, si hay, Yo veo muchas, ya vamos cumpliendo el tiempo, yo creo que varias preguntas, pero una última pregunta fue esta para ti. ¿Cómo miden el ROI de gestión de conocimiento de KM en la organización? Qué pregunta más complicada. Si ustedes ven, hay una arista en el modelo que dice métricas. Es muy importante uno medirse, ¿cierto? Es como si usted juega baloncesto y no está viendo el coso, usted está jugando, se pierde el interés en jugar esa vaina, pues usted tiene que estar viendo si sí va para donde la estrategia le dijo que tenía que ir. El tema del ROI, no sé si se acuerdan de pronto de esta gente de Norton y Kaplan, el Balance Scorecard, tiene varias perspectivas. La primera que es la perspectiva, pues la plata que le llega a los accionistas, pero eso como, previo a eso es cómo logro yo vender mis clientes y luego la perspectiva de los procesos para que lleguen bien a los clientes, para que den plata. Y en la base de todo es la perspectiva de aprendizaje y organización, ¿cierto? El ROI hay que medirlo encadenando los indicadores. Aquí no soy capaz de explicarlo sin tablero, pero es la perspectiva de aprendizaje al pasar por que hagan bien y que eso haga que los clientes se sientan mejor y compren más. Y eso trae plata, esas son las 4 perspectivas, es convertir conocimiento en valor. Y yo debo tener objetivos imperativos estratégicos en cada una de las 4 perspectivas e indicadores en cada una. Hace poquito hicimos bueno, poquito no, hace más o menos un año y piquito, como en el 2019, hicimos un ejercicio del ROI, no de la gestión del conocimiento, pero sí del LEAD. El modelo de transformación cultural que les mostré. El ROI de LEAD, aplicamos varias metodologías, pero la más sencilla y la que creo yo que por sencilla nos agregó más valor y nos indicó que esas 4 perspectivas estaban mal, pues no mal, pero estaban bien alineadas, pero faltaba hacer 2 ajustes que ya los estamos haciendo. Lo que hicimos es, venga, ¿usted qué le interesa en esos indicadores? Voy a poner un solo ejemplo. ¿Cierto? Es un indicador muy importante para las empresas, para las organizaciones, ventas. Venga usted cómo se le estaban moviendo las ventas. Si usted implementó Leaf aquí, en tal fecha, usted cómo era eso se llama la evolución de las ventas, cómo era usted hasta ahí. Y luego de ahí, usted hace un modelo matemático y proyecta con estacionalidad y todo, esas ventas como se hubiera proyectado. Y usted compara ese proyectado con el real. Y esa diferencia, que para nosotros fue positiva, usted se la puede asignar a muchas cosas, pero casi que el único cambio que hubo ahí fue el lead. Entonces, ¿cómo explica uno eso? Hay que blindar eso hay que deflactar, pues quitar el tema de inflación, hay que quitar temas de ajuste de precios. Cuando uno ya tiene pulidos, usted puede decir, esta diferencia es lo que ha tenido LEAD. La diferencia entre lo proyectado como veníamos y lo real, eso es lo que nos aportó LEAD. El ROI precisamente es usted cuánto le está invirtiendo al LEAD y cuánto jugo le está sacando. Si no lo hubiéramos tenido todo esto, pues seguramente iba a ser según lo proyectado. Por lo tanto, todo eso es parte de pagar la inversión que se hizo en esto. Nosotros a finales de este año vamos a volver a hacer un ejercicio similar, entonces les va con eso. Pero una cosa muy importante es que yo vuelvo a Norton y Kaplan.
Si usted tiene alineadas esas 4 perspectivas y su estrategia tiene en español el Balance Scorecard le dicen que el cuadro de mando integral. Pero si usted tiene alineados esos objetivos y uno le responde al otro, usted va a lograr que esos objetivos que le importan a la organización, el EBITDA, las ventas, etcétera, sí estén moviéndose por estas palancas de base. ¿Cierto? Es muy importante. Y ya después con metodología uno va sabiendo concatenar eso. Y uno ya va sabiendo que capacitar me va dando tal resultado en ventas, porque están bien alineados y bien unidos esas 4 perspectivas en términos de indicadores. Ese tema de los indicadores de conocimiento es algo que es muy interesante y algo que le preocupa a las organizaciones porque como intangible es un asunto que de esos etéreos de los que estábamos hablando ahorita, entonces parte de lo que se trabaja en la maestría y que tenemos que seguir como comunidad académica y de práctica, seguir desarrollando porque es un tema que es una preocupación importante para las organizaciones. Bueno, yo ya siendo las 7:10, ya me están por aquí acosando. Para terminar, entonces lo que vamos a hacer es recoger las preguntas que faltan, tratar de responderlas todas a partir de los correos y de la información que nos quedaron y responderles a los correos a las personas que nos escribieron. Federico, ya, bueno, por aquí entonces Jennifer también está todavía respondiendo en el chat. A Federico, muchas gracias por estar aquí. Federico es un personaje de ciudad en este momento y es profesor de la maestría. Y así como él, tenemos profesores que son profesores que hacen investigación, profesores que hacen investigación de alta calidad en ciencias sociales, que son profesores de planta y que se dedican a la teoría de estos temas, pero a una teoría de la disciplina de la gestión de la innovación y el conocimiento. Tenemos profesores consultores que han estado en muchas organizaciones y que han estado en organizaciones grandes y pequeñas y que saben cómo es el mundo de la gestión del conocimiento y la innovación en la realidad a nivel nacional y a nivel internacional. Y tenemos profesores, así como Federico, gerentes de innovación y conocimiento de organizaciones locales y organizaciones que tienen impacto nacional e internacional. Entonces tenemos un grupo y una planta docente diversa también, así como los grupos de las cohortes que tenemos. Entonces tenemos, así como Federico, profesores que saben del tema, que saben en la teoría, fundamentados en los grandes teóricos y en los grandes académicos, pero que lo han realizado y que lo han llevado a la realidad y a la práctica. Entonces, esperamos recibir muchas más preguntas. Por aquí dejaron mi correo y estamos pendientes. Federico, muchas gracias por estar entonces hoy con nosotros y a todos los asistentes también muchas gracias por conectarse. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.